Saludos Mayra, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? También muy bien, es un gusto estar contigo de nuevo. Ya tenía mucho, ¿no? Cuando fue la primera vez que estuvimos juntos, ya tiene, parece hace una eternidad, ¿no? Porque han pasado tantas cosas desde ese live, ¿no? Y el mundo como cada día va cambiando más que pareciera una eternidad, ¿no? Gracias por tenerme aquí. No, Mayra, de verdad para mí es un grato placer poder conversar contigo sobre la historia real, ¿no? De la IPPF, porque poco se conoce acerca de esta transnacional abortista en cuanto al fondo, en cuanto a la forma, cómo tratan de financiar a muchas organizaciones pro aborto a nivel global, cómo funcionan las redes, quién fue Margaret Sanger, la fundadora del IPPF, y de verdad tenerte aquí con nosotros para hablar sobre este tema, de verdad que es más que un lujo. Ay, gracias a ti, de verdad, qué lindas palabras. Y sabes, nuestra misión es solamente educar a la gente, ¿verdad? Para que sepan por qué es un negocio, por qué no es un derecho y por qué es toda una falacia el aborto. Sí, sí, totalmente. Mayra, si quieres, por favor, inicia presentándote. Sí, claro ¿Cómo, que sí. quién eres? ¿A partir de cuándo tú comienzas a dar la lucha por la vida? ¿Qué te motivó? Y todo eso. Ok, pues mi nombre es Mayra Rodríguez, soy mexicana, nací en la Ciudad de México, pero emigré a Estados Unidos a los 18 años. Dada la situación migratoria y que no tenía yo documentos, cuando entré a este país entré con una visa de turista, pero eso no te da derecho a trabajar. Así que teniendo mi certificado de laboratorista clínico de México, entré a trabajar a las puertas del grande de Planned Parenthood. Y sabes una cosa, yo sé que cuando les digo a ustedes que yo me sentía afortunada, ¿no? De que ellos me dieran la oportunidad de trabajar en el área de salud, ayudando a las mujeres sin documentos, ¿no? Con mi título mexicano. Yo sentía que era el sueño americano y que ellos eran súper buena gente, ¿no? Que eran alguien que de verdad se preocupaba por las mujeres, por los inmigrantes, me estaban dando una oportunidad a mí, ¿no? Y ellos ayudaban dando servicios de preventivos, servicios de Papá Nicolau, transmisión sexual y cosas así, y con eso entro a trabajar con ellos, ¿sabes? Y empiezo a trabajar para Planned Parenthood y por muchos años trabajando en clínicas que no hacían abortos, yo igual que escuchas a mucha gente defenderlos, ¿no? Planned Parenthood hace más que eso, la IPPF no es tan malo, ¿no? Y así salía a defenderlos a capa y espada, peleaba con personas, dejaba de hablarle a personas, amigos, por defenderlos a ellos, ¿no? Y así pasaron 16 años de mi vida, ¿sabes? Me dan el premio del año por ser súper fiel a ellos y entregada a mi trabajo y ahí me dicen, Mayra, queremos que seas la directora de la clínica de aborto. Y fue un, ¿no? Yo nunca me había encargado de una clínica de abortos, había sido directora de las clínicas que no hacían abortos, y sabía que esas clínicas tenían problemas, así que vaya, tomo el trabajo por mi situación migratoria y ahí es cuando veo la realidad detrás del aborto, ¿sabes? Me gusta contar toda la historia. Yo sé que mucha gente dice, por favor, 16 años, te diste cuenta al final. De verdad, así de inteligente es esa industria que puede tener engañados a sus propios empleados que no hacen abortos de qué es lo que pasa en la clínica de abortos. Dándome cuenta de las atrocidades que pasaba en la clínica de abortos, las malas praxis, lo que el doctor, el abortista hacía. Yo empiezo a acusar al abortista, me despiden, demando a Planned Parenthood por un despido injustificado en el estado de Arizona. Gracias a Dios, 2 años después, 2019, ganamos la demanda. Eso hizo una noticia súper gigante porque pues nadie esperaba que la mexicana inmigrante ganara una demanda millonaria en contra del grande, del gigante, del que a nadie le gana, ¿no? Entonces ahí empieza mi historia, ¿no? Ahí es donde yo decido que yo voy a contar la verdad, que de hecho, sabes, yo empecé esa demanda por eso. Yo quería que la gente escuchara mi historia y para eso necesitaba limpiar mi nombre y ganar una demanda comprobando que Planned Parenthood había cometido esta injusticia al despedirme y lo hacía por tapar al abortista. Esa es la verdad. Ellos lo hicieron por tapar al abortista. Una vez ganada la demanda era el primer escalón para salir al mundo y decirle la realidad detrás del aborto. Mayra, yo siempre he tenido una gran curiosidad. Aquella película que habla sobre la vida de Abby Johnson es tal cual. Es tal cual.
y pues, básicamente tú también pasaste por lo mismo. Prácticamente, sí, nuestra historia es muy común, ¿sabes? Tiene muchas similitudes. Obviamente, las dos fuimos empleadas del año, duramos en Planned Parenthood. Ella trabajó 8 años en clínicas de aborto, yo solo 10 meses, ¿no? Pero 10 meses me fueron suficientes para ver lo que había detrás, ¿no? El resto de mi tiempo con Planned Parenthood eran clínicas que no hacían abortos. Ahora, ¿qué veo? ¿No? Veo que al abortista no le importan las mujeres, como lo vimos en la película. Veo que al abortista solo le importa ver cuántos más pacientes vea. Veo que a Planned Parenthood solo le importa demandarnos ver más de 35 pacientes al día por abortista, ¿no? Y esas son las similitudes que puedes encontrar, no nada más en la historia de Abby Johnson y la mía, ¿no? En la historia de miles de empleados que han dejado la industria del aborto, ¿no? Y que hoy están no nada más en contra de Planned Parenthood, sino en contra del aborto. ¿Sabes? Hay muchos empleados que han dejado la industria del aborto y quizás no se ponen a favor de la vida como nosotros, pero realmente ya no tiene nada que ver con el aborto, ¿no? De hecho, una curiosidad es que muchos de los empleados que trabajaban ahí hoy se dedican a trabajar en organizaciones que salvan vidas, ¿no? Como hay una persona que se dedicó a trabajar de EMT, que es el sistema de emergencia, ¿no? En las ambulancias, ¿no? Otros de bomberos, ¿no? Y es algo que encuentro un poquito irónico, podríamos decir. Sí, y bueno, y lo mejor de todo esto es que tanto Abby como tú son líderes pro vida. Oh, gracias. Sí. Gracias. Es un honor y un placer poder que me vean así, ¿no? No, no me lo merezco. No, no, a final de cuentas, bueno, yo como historiador siempre nosotros mantenemos una gran frase, que la historia no te juzga como inicia tu vida, sino como termina. Hay Oh, muchas personas que inician su vida de una manera que en la sociedad es bien vista, pero al final de su historia entonces quedan como los malos. Y lo importante de todo es tomar el camino de la verdad y ciertamente tú sí tienes peso para hablar sobre lo que es la historia de la IPPF porque tú estuviste ahí dentro, sabes cómo funcionan las clínicas abortistas, sabes cómo funciona el gran financiamiento, o sea, a ver, sabes todo, o sea, tienes todas las evidencias para poder hablar con peso y realmente eso te hace una gran referente por vida a nivel regional, latinoamericano. gracias. Sí, lamentablemente para ellos fueron 17 años de entrenamiento, 17 años de saber cómo funcionan, de qué pie cojean, como decimos los mexicanos, ¿no? Se bien todos el negocio, ¿no? El negocio, ¿qué es eso? Lo que significa, esto es un negocio, ¿no? Y me sé la historia de Planned Parenthood desde los principios de los años, ¿no? ¿Por qué fueron? ¿Sabes? La similitud. Margaret Sanger, que fundó Planned Parenthood en 1916, bajo otro nombre como la Liga Nacional de Anticonceptivos, ¿no? Y de control natalidad, pero después le cambió el nombre porque se veía como muy brusco, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que mucha gente no entiende es que Margaret Sanger empezó ese movimiento en Nueva York dada a la reciente migración de negros a las zonas industriales y que ella no quería que gente indeseable, que gente no apta para ser padres se siguieran reproduciendo, ¿no? Desechos Entonces, humanos, era exacto. uno de los términos que utilizaba, desechos humanos. Me refiero a la similitud porque, sabes, yo recuerdo que cuando me contrataron es que queremos llegar a la comunidad hispana, a los inmigrantes. Por eso necesitamos personas como tú, que ellos se sientan como en casa, ¿no? Encontramos similitud. Claro que sí, sigue siendo la misma táctica, extrae las comunidades que no deben reproducirse porque por el mismo problema, la migración de los negros en Nueva York sigue siendo el problema de Estados Unidos, la migración de Latinoamérica a Estados Unidos, ¿no? Entonces sigue siendo ese el enfoque. Promovamos el aborto en las comunidades inmigrantes para que no se sigan reproduciendo. Sí, y eso es un dato histórico que la gente poco conoce acerca de la creadora de Planned Parenthood, porque abiertamente odiaba a los negros, a los inmigrantes ¿Sí? judíos, italianos, a los latinos sobre todo, porque como bien tú indicas, Margaret Sanger primero o sea, era de la ciudad de New York y la primera clínica que ella creó fue precisamente en una ciudad marginada llena de latinos, o de inmigrantes, perdón. Así es. O sea, todo esto es paradójico, cómo es que comienza toda esta cultura abortista, las medidas eugenésicas igual que ella promovía en la ciudad de New York.
Otro dato que la gente poco conoce es que ella también fue acusada, o sea, casi sometida por la justicia y ahí entonces se emigra hacia Reino Unido. Y Eh, después va a la India y empieza la IPPF. sí, entonces, ¿y por qué? ¿Por qué ella emigra? Porque precisamente La persigue la justicia. sí, el aborto era ilegal en su Así época es. y también la promoción de contenidos sexuales no aptos para adolescentes y jóvenes. Entonces comienza a diseñar un manual, lo publica. Ese contenido que ella promovía era, o sea, deplorable totalmente y es sometida a la justicia, entonces emigra. Así es. Resulta que en Inglaterra precisamente comienza a relacionarse con círculos filosóficos de corte marxista, de corte del pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, pero sobre todo comienza a relacionarse con los principios malthusianos. Ujú. Recuerda aquella famosa premisa, teoría de la sobrepoblación de la Tierra, promovida por Malthus. Y a partir de ahí entonces Margaret Sanger comienza a relacionarse con aquella idea de que hay que controlar el La crecimiento. natalidad. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Y es correcto, ¿sabes? Y recordemos que uno de los principales financieros de Planned Parenthood es Bill y Melinda Gates, ¿no? Que también se han dedicado a decir cuánto los seres humanos contaminamos este mundo, cuánto debemos de controlar la población, ¿no? Cuánto debemos de disminuir la población, ¿no? Y que son los principales invertores, los que invierten dinero para Planned Parenthood, ¿no? Ahora, recordemos que no nada más Margaret Sanger ahí empieza a unirse al Reino Unido con la fundadora de Mary Stops, ¿no? Que es también uno de los principales promotores del aborto en Inglaterra, sino también se va y se muda a la India, que junto con una persona en la India deciden empezar la IPPF para promover el aborto ahora a nivel internacional, ¿no? Entonces, en muchas partes dicen que Margaret Sanger se oponía al aborto en la mayoría de su vida, esta enfermera irlandesa, pero simplemente lo hacía públicamente. ¿Por qué? Porque era ilegal. No, porque en el momento, si yo, mientras ella hubiera estado viva, hubiera sido legalizado Roe versus Wade, que no era así, ella hubiera estado a favor del aborto. No, no le importó hacer eso en el mar abierto, ¿no? Por ejemplo. Y sabes, y yo encuentro curioso que la gente siga sin creer que Planned Parenthood financia barcos a mar abierto que hacen abortos para países que tienen el aborto ilegal, donde las mujeres pueden agarrar, ir al barco a abortar y regresarse a su país. O sea, eso todavía se ve en el día de hoy. Así es, todavía existe el día de hoy. Planned Parenthood financia abortos a mar abierto, donde no existe un gobierno. No, Planned Parenthood financia abortos en los países latinoamericanos y en muchos otros países. Y en países donde el aborto no sea legal, ellos buscan cómo sacar a esas personas del país para hacerles el aborto y regresarlas. Es demasiado el interés en eso, ¿no? Sabes, trabajando tantos años en clínicas que se dedicaban a prevenir, yo me creía el cuento de lo que tú haces, Mayra, es importante, ¿no? Porque recuerda, una de las frases de Margaret Sanger era en su hipocresía, ¿no? Que si toda mujer tuviera acceso a anticonceptivos, no existirían abortos. Hoy, a 2021, donde la mayoría de las mujeres puede tener acceso al aborto, hoy las escuchamos pedir acceso a los anticonceptivos, hoy piden aborto, entonces es una mentira, ¿no? El hecho de que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos va a prevenir abortos, no, porque hoy en día donde todas tienen acceso a anticonceptivos, lo que más vemos son abortos, ¿no? Y qué casualidad que las mismas mujeres con acceso a anticonceptivos sean las que recurren al aborto, tampoco es. Mi historia y mi experiencia es lo que dice, ¿no? Que la mayoría de esas pacientes ya estaban en anticonceptivos. Sí, mira, y si tú te fijas, todo el discurso que gira en torno al aborto hoy en día tiene un antecedente. Y es que primero comienzan a hablar de la sobrepoblación, comienzan a hablar del peligro de que muchas comunidades tengan un crecimiento poblacional desproporcionado porque pueden crecer los índices de pobreza, de delincuencia, comienzan entonces a promover los métodos anticonceptivos, educación sexual, terapia y todo lo demás, y finalmente entonces terminan en el panfleto ideal, que es el aborto. Y precisamente tomando el comentario que tú hacías, recientemente de que Planned Parenthood financia abortos en mar abierto. Si tú te fijas, cada estado
que proteja la vida desde la concepción puede imponer un recurso legal. ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a poner el caso de la República Dominicana. En el artículo 37, el Estado Dominicano protege la vida desde la concepción. O sea, desde la concepción está creciendo un dominicano. ¿Qué pasa? Si en las aguas libres cerca de la República Dominicana viene Planned Parenthood a financiar abortos, la gente tiene la idea de que, bueno, es tan solo en suelo dominicano que yo no puedo realizarme un aborto. Y a veces la gente tiene la idea, bueno, déjame ir a Miami, déjame ir a Puerto Rico a realizarme un aborto allí porque el aborto es totalmente legal en esos países, en esos territorios, pero la Constitución es explícita. Toda vida comienza en la concepción y se debe proteger desde la concepción. O sea, el Estado Dominicano tiene esa responsabilidad. Por consiguiente, no importa en qué territorio nazca un bebé, seguirá siendo un dominicano por un asunto de sangre. Entonces, a veces ese recurso de mal empleado, de que el Estado Dominicano prohíbe el aborto totalmente, déjame ir a Miami o déjame irme en uno de esos barcos que financia la IPPF. De igual manera, el Estado puede levantar un recurso legal, un amparo. Sí, si no lo hace, perdón, es ya un atentado contra la soberanía. Ahí se acaba de unir Loren. Sí, ya vi el hi Lauren, ¿cómo están? Hola a todos, gracias por estar aquí. Y sabes, lo triste de eso es que, recuerdas que mi historia es que yo acusé a un abortista de perforaciones al útero, de falsificación de expedientes, de que las pacientes sufrían daños y él no los reportaba, de que él dejaba partes de los cuerpos de los bebés adentro, sabiendo que esto ocasionaría una infección mortal en las pacientes. Recordemos a esa chica de Argentina que falleció en un aborto legal. Y justamente es por eso, por la falla de poder expulsar los restos del bebé que abortó, ¿no? Y que crea una septicemia en su cuerpo. Entonces yo acusé al abortista de todo esto. Y sabes, lo triste es que muchas mujeres mexicanas de la frontera con México en Arizona, ¿no? Digamos Hermosillo, Nogales, Sonora, México, ¿no? De mujeres que viven cerca de Baja California, con el estado de California, mujeres que están cerca de la frontera, hacen lo que tú dices, ¿no? Ellas piensan que porque el aborto no es legal en sus estados, cruzan la frontera, tienen el aborto, ¿y qué pasa? Este abortista les causó daño, ellas regresan a su ciudad con daños, sin poderse sentir bien y sin poder decir nada de lo que les pasó, porque es ilegal, porque como dices tú, el Estado tendría todo el derecho a levantar o empezar un juicio por algo que hicieron en otro país, no importa, porque es ilegal, porque eres mexicana, ¿no? Y porque en estos estados es ilegal. Entonces ellas se quedan calladas de estos daños que les hizo el abortista, y esos son los daños que nosotros nunca vamos a saber. Estas mujeres que tuvieron que regresar a sus ciudades, a sus países y callarse que tuvieron un aborto provocado, y nunca sabremos las consecuencias. Por eso las estadísticas que te llega a mostrar la IPPF son falsas, ¿no? Aparte de que están hechas por abortistas como el que yo denuncié, ¿no? ¿Qué podemos creer de estadísticas hechas por abortistas que muchos empleados estamos diciendo que falsifican los expedientes, que falsifican los datos y que no dicen los daños que han cometido? Así es totalmente. Y mira, si vemos también en la historia de la IPPF, bueno, en primer lugar, como bien tú dices, el término IPPF no es un término que se utiliza desde el inicio. Siempre se ha estado maquillando todo esto. Comienza por Legal Control de Natalidad, algo así, si no me equivoco. Sí, así es, Legal Control Natalidad. Antes de llamarse International Planned Parenthood Federation, también tenía otro nombre que era Planned Parenthood Federation of America. Sí, de hecho son muy inteligentes. Mira, ellos siguen existiendo. La IPPF se encarga a nivel internacional. Planned Parenthood Federation of America es la que controla los Planned Parenthood a nivel estatal, pero cada Planned Parenthood, dependiendo del estado, es independiente, solo son afiliales de la federación grande, ¿ok? Por eso es que los datos que ven financieros no son ciertos, porque como decíamos con un live que tuve con Loren, la gente necesitaría ir y agarrar los datos financieros de cada Planned Parenthood en cada estado y unir sus datos financieros para que entiendan la magnitud de dinero. Ahora hablemos a nivel internacional. Planned Parenthood tiene varios brazos, no solo es la IPPF, tiene Planned Parenthood Action Fund, que son los que se dedican a recaudar el dinero para poder tener los fondos de ayuda.
Ahora, el Guttmacher Institute no es declaradamente Planned Parenthood, pero es fundado por Guttmacher, que fue el CEO de la Federación de Planned Parenthood en Estados Unidos y que logró hacer que Nixon legalizara un programa de Título 10 que le daría dinero a Planned Parenthood por millones de dólares para, se supone, promover anticonceptivos y cuidados de prevención, ¿no? Y no para abortos. Sin embargo, Planned Parenthood siempre ha utilizado estos fondos de forma ilegal, ¿no? Porque siempre ha utilizado en clínicas que hacen abortos donde no estaba permitido y es por eso que la administración Trump se los quitó, ¿no? Hoy Biden, olvídate, les abrió la cartera, tienen cheque abierto con Biden, esa es la preocupación. No, y mira, paradójicamente ya en el plano político norteamericano, una de las primeras medidas que toma Donald Trump es recortarle el financiamiento público a la IPPF y que a largo plazo impediría que accedan a un programa de más de 260 millones de dólares. Entonces, no debe extrañarnos que una de las primeras organizaciones que financiaron masivamente la campaña de Biden haya sido la IPPF. Y que, bueno, también vemos en el caso de Argentina como legalizaron el aborto el 30 de diciembre del año pasado y que la presidenta interina de la IPPF, creo que es Alexis McGill Johnson, algo así, ¿verdad? Alex McGill, sí, Sí. así es, exactamente. Ella había felicitado, o sea, en su cuenta personal de Twitter había felicitado a Argentina, a los legisladores por esta gran victoria, los derechos de la mujer, esta gran victoria feminista. Y a partir de ahí, entonces, bueno, tanto negaron el gran financiamiento de las feministas argentinas y tan pronto pasó ese proyecto de ley en el Congreso argentino, vino el EPPF y admite públicamente que habían financiado a muchas organizaciones feministas por aborto en Argentina y que paradójicamente el financiamiento que otorgan al país más feminista de la región latinoamericana es mucho menor que en aquellos países conservadores social y culturalmente hablando, como es el caso de la República Dominicana y también otros países de Centroamérica. Así es, y ha sido un ataque en Latinoamérica, ¿no? Y un financiar, ¿no? Pero, sabes, hablemos de lo descarado, ¿no? Porque en lugar, como dices tú, por fin se dan y salen y dicen, sí, venimos nosotros y dimos dinero y financiamos grupos feministas, ¿no? Y financiamos a FUSA, ¿no? Pero FUSA es Planned Parenthood. Es como te decía yo, Planned Parenthood de Arizona, Planned Parenthood de California, Planned Parenthood de Texas, todos están separados, pero siguen perteneciendo a Planned Parenthood, ¿no? Y Ahora lo que hizo... de manera distinta, de manera independiente. Así es. Así es. Y lo mismo hacen con Latinoamérica, ¿no? En México es MEXFAM, en República Dominicana me parece que se llama Planificación Familiar o algo así. Sí, Asociación de Planificación Familiar, por familia. Asociación, Profamilia. Profamilia. Por otro nombre. Es igual que aquí, ¿no? Como Plan Parenthood, planificación de padres, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso. Bueno, ahora mismo que estoy en proceso de escribir un libro precisamente donde hablo sobre todo eso. Y Profamilia ha recibido, Profamilia RD, porque también veo a Natalia comentando de Colombia, allá también hay un Profamilia. Pero Profamilia RD ha estado recibiendo financiamiento de Planned Parenthood desde la década de los 70. Profamilia se crea en el 66 y comienza a manejar un presupuesto anual de 50,000 pesos aproximadamente. 50,000 pesos en 1966 son millones de pesos hoy en día. Porque bueno, es adquisitivo y todo lo demás en términos económicos, muy bien. Pero ya en 1973 tengo el registro de que habían recibido financiamiento por parte de la IPPF. Desde el 73 hasta la fecha, no sé cuánto dinero ha recibido, pero sí con exactitud, desde 2008 hasta el 2016 han recibido aproximadamente 400 millones de pesos dominicanos. Eso serían como 8 millones de dólares. Mucho dinero para un país con tantas necesidades básicas, con gente donde todavía tiene dificultades para comer cada día. Así es, ¿no? Y eso es lo increíble, ¿no? Y sabrás que ese dinero sale de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos se lo entrega a Planned Parenthood. Te extrañaría saber que la mayoría de estadounidenses ignoran que ellos financian el aborto no nada más dentro de Estados Unidos, sino fuera también. Muchos lo ignoran, ¿no? Cuando llego a ir a eventos y son personas anglosajonas, personas de habla inglés, y les digo eso, ¿te extrañaría saber que tú financias el aborto aquí y en el extranjero? ¿Cómo que lo financié en el extranjero? Todos lo ignoraban, ¿no?
Y eso es lo que es el Hyde Amendment, ¿no? El Hyde Amendment, que era donde se prohibía que Planned Parenthood pudiera poner del dinero que se le entrega a Estados Unidos para financiar el aborto en el extranjero, y que una vez más Biden retiró, ¿no? Y que una vez más, hasta durante la crisis de la pandemia, cuando él tomó y le dio dinero a Planned Parenthood para promover estos servicios en el extranjero, cuando ahorita con esta pandemia, ¿qué es lo que necesita la gente, por ejemplo, en República Dominicana? Necesita trabajo, necesita poder regresar a la vida normal, necesita una garantía de que sus hijos estén bien en la escuela, no necesita el aborto. Darle dinero a Planned Parenthood para que financie el aborto durante una pandemia fue más que un descaro. Sí, así es. Y hablando del término Planned Parenthood, o sea, el término especialmente, o sea, a partir de qué momento comienza a llamarse así, eso es algo que la gente común desconoce totalmente. Y precisamente la historia detrás de todo esto tiene que ver con la Alemania nazi. Eh, Así es. Antes de todo se llamaba Liga Control de Natalidad, algo así. Pero como Margaret Sanger defendía los principios malthusianos, es decir, medidas eugenésicas extremas que eran totalmente aplicadas por los nazis con los judíos en plena Segunda Guerra Mundial, y que de hecho, aquí tengo el dato, el encargado de experimentación médica en la Alemania nazi tenía una columna en una revista, en la revista creada por Margaret Sanger. Entonces, cuando se destapa todo este escándalo de lo que hacían los nazis con los judíos, Margaret Sanger, bien inteligente y experta en términos de marketing, con un conjunto de abogados y todo lo demás, decide cambiar el nombre, y ahí comienza entonces Planned Parenthood Federation of America en la década de los 40. Eso la gente no conoce, o sea, estamos diciendo que la mayor transnacional abortista, que es la mejor organizada, tiene compatibilidad con las ideas promovidas en la Alemania nazi. En la Alemania nazi. Por Dios. Sí, y perteneció al Ku Klux Klan, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y que de hecho fue engañando a los líderes de la comunidad afroamericana en los 40, donde abre la primera clínica para negros, ¿no? En Harlem, New York, ¿no? Regresando a lo mismo, queriendo acabar con ellos, contratando personal donde, como te decía de mi historia, ¿no? Donde ellos se sintieran cómodos, que eran personas de raza negra también, para que ellos pudieran asistir a esas clínicas y atenderse ahí y con la misma pensamiento, ¿no? Para que no se reproduzcan, que gente no apta no se reproduzca, indeseables, o seres humanos que no deberían de estar vivos. Desechos, así decía Sanger. Desechos humanos. Y, o sea, tú ya que tú estuviste dentro del negocio, o sea, sabes cómo funciona todo eso, ¿qué tan poderoso? O sea, sabemos que hay financiamiento y todo lo demás, pero en cuanto a poder, en cuanto a amplitud, magnitud, ¿cómo tú describirías a la IPPF? Sabes, siempre han sido estos de llevar abogados por todos lados. Ahora recordemos, Planned Parenthood empieza, como decíamos hace rato, creando el Planned Parenthood Action Fund en los 90, ¿no? Donde ahí empiezan a invertir en las universidades, yendo a las universidades para recaudar estudiantes como voluntarios que quisieran estar con ellos, porque para inculcarles el que estudiaran ciencias políticas, estudiaran leyes, para que ellos fueran el futuro de Planned Parenthood. Hoy están viendo esa inversión, ¿sabes, Juan? Hoy están viendo que ellos invirtieron en políticos jóvenes cuando estaban en la universidad y hoy los tienen a cargo en el poder, como lo que es el que era el fiscal de California y que hoy es la cabeza del Departamento de Salubridad de Estados Unidos, ¿no? Un latino del que te sentirías orgulloso como inmigrante al conocer su historia, ¿no? Pero ¿quién está detrás de él? Ha estado Planned Parenthood financiando su carrera desde el principio, ¿no? Y eso es lo que ellos han hecho. Por eso es que hoy están tan poderosos. Están tan poderosos porque han invertido en los políticos, no nada más en Estados Unidos. Como decías tú, principales promotores y financieros de Biden-Harris en la contienda, ¿no? Y también han hecho lo mismo en México, han hecho lo mismo en Argentina, están haciendo lo mismo en República Dominicana, están haciendo lo mismo en todos los países latinoamericanos y en Europa, siempre invirtiendo, ¿no? Como en África y todos estos países, siempre invirtiendo en políticos que saben que les van a ayudar.
eventualmente ellos saben que verán la inversión de regreso, ¿no? Y es así como el lado de Planned Parenthood Action Fund contrata a todo este tipo de abogados de diferentes países, se encarga de saber cómo por dónde van a entrar, ¿no? Inyectar dinero en sus carreras políticas para que sepan que ahí está Planned Parenthood. No, y solamente Planned Parenthood no trata de financiar a políticos, sino que paga muy bien a sus altos Así es. ejecutivos. Tengo Correcto. entendido que un ejecutivo de Planned Parenthood puede embolsillarse hasta $300,000 al año. Así es, el CEO, el principal CEO. Ujú. Sí, en Sí, República Dominicana vemos muchísimo dinero eso también en Estados Unidos. así es. Así es, de hecho, Cecile Richards, que fue la CEO de Planned Parenthood durante mi tiempo, ¿no? Y con quien la foto que yo tengo con ella fue la que se hizo viral cuando gané la demanda. Ella ganaba más de $180,000 anuales, ¿no? Para hacer una agresión sin fines de lucro, los ejecutivos sí tienen bastante lucro, ¿no? El CEO de Arizona ganaba más de $100,000 en Arizona. Te puedo decir que no es un estado como California de caro, ¿no? Imagínate lo que gana el CEO de Nueva York o de California. Sí, y mira, otro gran problema que tenemos que combatir nosotros los pro vida, los que nos encasillamos dentro de esa nueva derecha, por decirlo en términos llanos, es poder contrarrestar la corrección política. Y ciertamente, como tú dices, todos estos globalistas, porque si analizamos el contexto geopolítico en la actualidad, yo prefiero utilizar las palabras del doctor César Vidal, que esto es una lucha entre globalistas versus patriotas. Y el problema es que esta tendencia, este grupo, trata de imponer sus ideas de diferentes maneras. Primero, modificar el subconsciente desde el adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades. Por eso la mayoría de izquierdas radicales, marxistas y todo lo demás están muy de la mano dentro de la Facultad de Humanidades, dentro de las ciencias sociales, porque precisamente la cultura en sí mismo ofrece una gran herramienta para cambiar la sociedad. Y ellos lo saben muy bien. Por eso en esta batalla cultural tenemos que hacer una gran alerta porque la estamos perdiendo. Si nos vamos a términos cuantitativos, tendríamos 30 a 40 años perdidos en esta batalla cultural porque hemos sido blandos. Hablo en términos generales, no me refiero a nadie en específico. Pero no es justo que los políticos sean serviles a los que empresas transnacionales pretendan hacer, sin importar la cultura, sin importar la soberanía, sin importar la potestad patria que tienen los padres sobre sus hijos. Y fíjate, hoy en día ya nadie puede confiar con ojos cerrados de empresas grandes, multinacionales a nivel global, porque mayoría de ellos se han doblegado ante la corrección política. Antes, una empresa capitalista, o sea, si nos fijamos en el marco de la Guerra Fría o anteriormente a esto, una empresa, alguien capitalista estaría de la mano con la defensa de valores, con la defensa de la familia, de las tradiciones, pero hoy en día hay empresas capitalistas que defienden el aborto, que financian los programas de adoctrinamiento en cuanto a perspectiva de género, por ejemplo, y prácticamente estaría uno mismo pagando indirectamente toda esta agenda porque uno consume Colgate, uno Así consume Netflix, uno consume Instagram, uno Coca-Cola. Coca-Cola o me compro unos tenis Nike, por ejemplo, y todas estas empresas están de la mano con todo esto. Sí, y tienes razón, y una vez más vemos a Plan Power abusado, ¿no? Listo para el negocio, ¿no? Y lo vemos, invirtieron en esto, como decías tú, de la ideología de género años atrás, que quieren tener el tratamiento hormonal. Hoy los vemos en estados como Nueva York y California, impulsando a los niños de 12 13 años a brincarse a sus padres legalmente para poder recibir estos tratamientos hormonales, porque en su casa no los comprende, ¿no? Una vez más, es el negocio. A Plan Power no le interesan
los niños transgénero, ¿no? Porque no es que va a ofrecerles un tratamiento psicológico como no lo hace con las mujeres cuando tienen un aborto. A Planned Parenthood no le interesan las mujeres, están haciendo otra vez, engañando a los jóvenes, a los niños, diciéndoles en tu casa tus papás retrógradas no te comprenden, ¿no? Tú te sientes niña, pues ven con nosotros, que nosotros te damos las hormonas, ¿no? Sin importarles cuáles consecuencias traigan estas hormonas a los niños en su cuerpo, ¿no? Un niño de 12, 13 años no sabe el historial de su familia, no sabe sus problemas médicos, no sabe nada. De hecho, una de las historias que yo he contado sobre mi experiencia con Planned Parenthood, una jovencita que a los 16 años recurrió a la Depo-Provera, que es la progesterona inyectada, ¿no? A los 19 años falleció. No fue cuando Planned Parenthood, la mamá entró a una de las clínicas de Planned Parenthood, que Planned Parenthood se enteró que a raíz de recibir la inyección de progesterona por 3 años, y dado que su familia sufría de problemas de sangre, ella tuvo coágulos y falleció a los 19 años. La madre ignoraba que su hija tenía desde los 16 años inyectándose progesterona, algo que le habían prohibido a ella desde joven por sus problemas y el historial familiar. Lo mismo pasa con estos jóvenes, pero vemos una vez más empresas como Planned Parenthood, corporativos como Planned Parenthood y otros corporativos como los que tú mencionabas, simplemente lucrando con este movimiento, ¿no? De la comunidad LGBT, ¿no? Y si no se les hace curioso que entres a una tienda y lo primero que ves son puros arcoíris, ¿no? Y que el amor y puros arcoíris, eso es estar lucrando con este movimiento. Eso es, ¿no? Al final del día ellos quieren sacar dinero porque sabemos que Planned Parenthood no desperdicia nada, ¿no? No va a perder ninguna oportunidad de negocio como lo hace al traficar con los órganos y los restos de los bebés abortados. Así es, y precisamente con eso último que acabas de decir, una de las grandes falacias que existen en el mundo de la cultura por aborto es que un feto no es un ser humano, pero precisamente venden los órganos para hacer experimentos humanos. Sí, Esto toca con la realidad. A mí me gusta mucho como lo expresa el doctor César Vidal en su libro El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Mayra, tú que vives en Estados Unidos, me gustaría hacerte una pregunta. No sé si has visto en las noticias, las últimas noticias, de que se va a presentar o que puede llegar al fin del caso de Roe versus Wade en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué impacto realmente tuvo esto en la historia del aborto? Pues Roe versus Wade, igual que con trucos como en otros países, fue legalizado en los 70, ¿no? De hecho, salió una película recientemente que te invito a buscar. Es difícil encontrarla, pero sí está ahí. Creo que Apple la tiene. Pero es la forma en que te enseñan cómo Planned Parenthood a través de sus abogados empieza a buscar cuando en los 70 deciden que el aborto es lo que se necesita, ¿no? Buscan la víctima adecuada, ¿no? Que fue la que se murió arrepintiéndose de que su nombre haya sido la causa de esta ley, ¿no? Hoy con otro caso quieren quizás hacerle un challenge, que se dice en inglés, ¿no? A esta ley, ¿no? Pero todos los estados están poniendo activos, pasando leyes para prevenir. Hay una mezcla de sentimientos en varios abogados que conozco el movimiento Provida de lo difícil que va a ser voltear Roe versus Wade, ¿no? Eso acabaría con la legalización del aborto a nivel nacional, pero cada estado tendría todavía el derecho de mantener el aborto legalizado. Por eso Texas ya pasó la ley donde si está el latido del corazón no puede haber aborto, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, un avance genial. Hay otros estados que están pasando este mismo tipo de leyes, ¿no? Estados donde están pasando leyes donde si el bebé viene con una malformación o síndrome de Down no se puede abortar, ¿no? Cosas así, ¿no? Planned Parenthood está listo para irse a la corte con todo esto, igualmente a la Corte Suprema con el caso del challenge en contra de Roe versus Wade, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Cuando tú ves a Planned Parenthood, ¿no? Si Planned Parenthood se interesara en las mujeres, ¿por qué se va a oponer a una ley donde dice, ok, está bien, que aborten antes de que haya latido del corazón? Se Sí. oponen. Van a invertir millones de dinero para oponerse. Están invirtiendo millones de dinero en estados donde dice, ok, no puedes decidir tener un aborto si es un síndrome de Down. ¿Por qué Planned Parenthood se opone con millones de dólares a algo que discrimina a las personas con síndrome de Down? ¿No? Porque realmente pierden el negocio, no porque ellos dicen pierdo negocio, ¿no? A ellos no les importa el bienestar de las mujeres, ni que no sea,
ni que seamos una sociedad inclusiva, ¿no? Donde aceptemos que hay niños que nacen con síndrome de Down y los respetemos y los veamos como seres humanos, ¿no? Entonces ves todas estas personas diciendo que no existe un latido del corazón y como decías hace rato, ¿no? Que no es un ser humano hasta las 30 semanas, hasta que nazca, ¿no? En donde alguien decidió que desde que empieza la concepción no se es ser humano hasta que alguien toma el primer aliento. Sí, por ejemplo, Nueva Zelanda, que tiene la ley más radical sobre el mundo, sobre el aborto, me parece que hay una opción donde tú poder, o sea, o a partir de que nazca ya es que tú puedes considerarlo como persona. Sí, de hecho, Nueva Zelanda son los nuevos que dicen que pueden matar a uno de los dos gemelos, ¿no? Que ya son capaces de abortar uno de los dos gemelos, que si estás esperando múltiples bebés, ellos pueden ser capaces de salvar al que tú quieras y matar a los otros dos y desecharlos. Wow. También con el caso de los bebés que vienen, de los bebés con síndrome de Down, hay una triste realidad con todo esto y lo podemos ver en países europeos como España e Islandia. Las estadísticas afirman que más de un 90% de los embarazos en España que se determine que la criatura viene con síndrome de Down terminan en abortos y se estima que, de acuerdo con esa misma proyección, para 2050 no necesita un niño con síndrome de Down en España Así es. porque básicamente lo suelen equilibrar como si fuese lo mismo que la muerte. En el caso de Islandia es lo más triste aún. 4 de cada 5 mujeres primero se someten a un estudio prenatal para determinar si viene con una anomalía cromosómica, una anomalía grave, algo incompatible con la vida, pero en términos médicos, ahí está Charlie que me puede corregir, creo que lo más probable para determinar si, o sea, las anomalías cromosómicas y graves y todo eso, no surgen a partir de las 20 semanas. Eso es un dato que lo compartió una asociación de médicos aquí en el país. Pero el punto es la intención de someterse a un estudio prenatal. Es saber si ese bebé viene con una anomalía, algo incompatible con la vida, porque ya hay un parámetro en la sociedad que me avala mi posición de asesinar a un bebé porque no es normal o porque no es igual que los demás. Pero peor aún, el porcentaje que tiene, o más bien la probabilidad de que un niño con síndrome de Down nazca en Islandia es de 0.0006%. 0.006%. O sea, esto es totalmente drástico, pero a final de cuentas todo comienza con un antecedente. Sí. Islandia llegó a esa etapa desde el inicio. Todo comenzó con algo. Todo comenzó con el aborto hasta los 12 semanas, Después igual que en Estados 14, Unidos. después hasta 20 y así. Y después hasta 40 semanas, como ahí ponía Charlie, como en el estado de Nueva York, quiero que sepas, Charlie, que hay más de 5 estados donde el aborto hasta las 40 semanas es perfectamente legal. Nueva York, la Florida, Nuevo México, California y Nueva Jersey. Simplemente la madre necesita decir que se siente muy deprimida, a punto de suicidio, y un abortista está dispuesto a matar a ese bebé perfectamente viable y perfectamente que ya puede sobrevivir fuera del vientre con solo que ella diga que se siente mal. Entonces, el aborto hasta las 40 semanas ya sucede en Estados Unidos, no tiene nada más ahorita unas cuantas semanas, tiene sucediendo mucho tiempo y analicemos el por qué cada día avanzan más, ¿sabes? Antes de que se nos termine el tiempo. Pero recordemos que Biden quitó las restricciones de experimentos de partes de órganos de bebés abortados, ¿verdad? Y uno de los que celebró más fue la organización de Melinda y Bill Gates, que el doctor principal de su organización dijo estar muy contento por este avance del presidente, ya que están muy atrasados en el experimento de bebés, de las partes de bebés abortados. ¿No? De hecho, cuando alguien le preguntó, ¿y por qué no experimentas con los bebés que se perdieron en un aborto espontáneo, con los bebés que venían mal y se murieron? Porque nosotros necesitamos bebés sanos para los experimentos, no necesitamos bebés enfermos.
Sí, Mayra, tú como provida, como persona que estuviste ahí, ¿qué recomiendas realmente para poder dar la batalla por las dos vidas? Pues para empezar, no podemos darnos por vencidos. El ejemplo es ahorita, yo quiero que todo el mundo lleve como esperanza a todos estos estados que en Estados Unidos cada día están pasando más leyes en contra del aborto, ¿no? Que sí se puede, podemos luchar, ¿no? Para empezar en República Dominicana, no dejarlo pasar, ¿no? Yo sé, ustedes luchan, lo oigo por ti, lo oigo por Loren, lo oigo por todos estos grupos de República Dominicana, los que yo sigo y admiro, que están todos los días dando la lucha en esta batalla. No permitir que entre, no dejar que engañen a nuestras mujeres, a nuestros hijos, diciéndoles que el aborto es la solución para todos los problemas mágicamente, ¿no? Para la pobreza, para las violaciones, para todos los problemas que en el mundo el aborto es la solución. Eso es una mentira. El aborto no ha solucionado nada y no podemos dejarnos por decir, como decía esto, no podemos dormirnos. Tenemos que escoger políticos pro vida y si no hay políticos pro vida, necesitamos empezar a crearlos desde casa, hacer lo que hizo Plan para invertir en esos políticos pro vida y empezar a mandarlos a defenderlos. Así es, totalmente, muy de acuerdo contigo. Veo que Charlie sugiere hacer una jornada de formación en este tema. Yo estoy dispuesto. ¿Y tú? También cuentan conmigo, sabes bien que cuentas conmigo incondicionalmente, así que ahí estamos. Estoy segura que Lauren también participaría. Sí, sí, genial. También te aviso y a los demás que este video lo voy a editar tan pronto terminemos para subirlo a mi canal de YouTube, porque realmente esto es un contenido muy valioso y que debe llegar a todas las personas posibles en el mundo completo, en el mundo de habla hispana. Sí, es necesario que la gente entienda que tiene que abrir los ojos, que dejen de caer en este negocio, que dejen de caer en que esto es un derecho, no existe el derecho a matar. Así es. Mayra, estoy muy agradecido contigo por tu acceder a este conversatorio. La verdad para mí significa muchísimo. De verdad, sumamente agradecido. Oh, yo te estoy agradecida por pensar en mí, de verdad la paso bien cada que hacemos, yo aprendo mucho de ti, ¿no? Aprendo mucho de todos ustedes cada que estoy con ustedes y ya sabes, cuentas conmigo cuando quieras. Gracias, Mayra. Un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos en República Dominicana, en donde nos vieron, gracias por estar aquí.